Buenos días, estimados socios, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas regulatorias, denominado los jueves con norma, donde la idea es que el último jueves de cada mes podamos reunirnos para hacer una actualización de todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares o cualquier tipo de norma que esté afectando, pueda afectar a nuestra industria. Este ciclo de charlas se va a ir preparando durante el mes con los requerimientos de ustedes, por lo tanto los invitamos a que nos vayan señalando cuáles son aquellas normas o reglamentación que ustedes requieran que sea analizada por el equipo de asuntos regulatorios para ser expuesta en este ciclo de charlas. Para el día de hoy tenemos dos temas de relevancia bastante alta para nuestra industria. En primer lugar, vamos a ver una presentación sobre los alcances de la Ley de Eficiencia Energética, que va a estar a cargo del abogado de nuestra área, el señor Carlos Pinto, y en segundo lugar, la Ley de Humedales Urbanos, que va a estar también a cargo de una de las abogadas de nuestro equipo, Beatriz Silva. La idea es presentar ambos temas en unas charlas cortitas, amenas, ojalá no muy largas, y dejar algún espacio al final para que ustedes nos hagan las preguntas que vayan surgiendo. Para eso, en la pantalla va a aparecer el número de WhatsApp donde ustedes pueden ir haciéndonos las preguntas y yo se las voy a hacer llegar a los expositores al final de cada una de las presentaciones. Así que reiterarles la invitación. Los últimos jueves de cada mes a las 9 de la mañana nos encontramos durante una hora para ponernos al día de toda la normativa que esté afectando a nuestro sector en este nuevo ciclo de charlas, los jueves con norma. Así que sin más, dejo con ustedes a Carlos Pinto, abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, con la presentación sobre la Ley de Eficiencia Energética y los alcances en la industria de la construcción. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todos los socios que nos están viendo. Queríamos comenzar este ciclo de charlas con unas explicaciones y análisis que hemos hecho desde la Gerencia de Asuntos Regulatorios en una materia tan relevante para el desarrollo sustentable y la construcción en una nueva fase frente a los desafíos que nos plantea la Ley de Eficiencia Energética, que además fue recientemente publicada en el Diario Oficial durante el verano. Y para ello queremos presentarles los distintos alcances enfocados en un contexto, en los antecedentes, cuáles son los trabajos que preceden esta ley, poder analizar los principales contenidos que podríamos denominar de interés general y que son relevantes no solamente para la industria de la construcción, sino que también para el resto de las industrias y la población en general, para finalmente poder acotarnos en ciertas materias que son de especial relevancia y de interés para nuestros socios en materia de lo que impacta esta ley en la industria de la construcción, que como veremos es bastante. Por lo tanto, quisiera comenzar con algunos antecedentes de contexto de esta ley, porque la ley, si bien fue tramitada en un periodo relativamente breve, estamos hablando de una tramitación cercana a los 4 años, que en general es una tramitación bastante rápida. Hay un trabajo previo en relación a eficiencia energética y principalmente contenida en un desarrollo de ciertas materias de etiquetado voluntario de eficiencia energética para viviendas que fueron trabajados desde el año 2011 hasta la fecha entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Energía. Vamos a ver que la relevancia de ese trabajo es bastante destacada, en el sentido de que de ahí derivan también una serie de instrumentos y de documentos de trabajo que van a servir de base también para la reglamentación más específica en materia de eficiencia energética. También hay que señalar que esta moción, este proyecto de ley partió como una moción de senadores de la República a fines del año 2017, y este interés de los parlamentarios de poder legislar en materia de eficiencia energética fue reforzado a través de un mensaje presidencial del mes de septiembre del año 2018,
que planteó la posición del Poder Ejecutivo en relación a esta materia, lo cual es bastante relevante en el sentido de que finalmente esto incide en materias de las autoridades públicas y eso es iniciativa del presidente de la República. Como les decía al comienzo, la Ley de Eficiencia Energética fue publicada recientemente en el Diario Oficial, el 13 de febrero recién pasado, y esto abre pie también a lo que comentaremos más adelante respecto de su gradual entrada en vigencia, dependiendo de las materias que se trate. Es una ley relativamente breve, tiene 9 artículos permanentes y varios artículos transitorios que regulan esta entrada en vigencia gradual que les señalaba. Junto con los antecedentes legislativos y que sirvieron de base y están contenidos en las mismas mociones y documentos que fueron analizados en el Congreso, hay algunos datos que me parece relevante comentarles que tienen relación con el contexto también del desarrollo de las distintas energías renovables no convencionales en nuestro país y cómo éstas se han incorporado en la matriz energética, y ver la eficiencia energética como un combustible, como el principal combustible, los ahorros que deriven de la aplicación de estándares de eficiencia energética naturalmente inciden también en esta visión del uso sustentable de la energía, y el ahorro propiamente tal implica un peso importante en lo que tiene que ver con el consumo en general. A modo de información, al año 2017 existían cerca de 130 empresas que calificaban como energointensivas, que sería el concepto son empresas con intensiva utilización de energía, y ellas, que son las principales reguladas a través de esta ley, donde probablemente encontremos en los primeros lugares las empresas mineras, empresas públicas, en fin, de alto consumo energético, representan el 30% del consumo de la energía en Chile. Y el sector residencial y las edificaciones en sí, dentro de lo cual naturalmente consideramos a las viviendas, también representan en total las edificaciones un 21% del consumo de energía. Y dentro de esto el 70% corresponde a las viviendas. Por lo tanto, el consumo de energía en viviendas representa algo así como el 15% del consumo total de energía. Y también en este mismo contexto y trabajo previo a la dictación de la Ley de Eficiencia Energética tenemos lo que conocemos como el etiquetado y estándares mínimos para los artefactos y vehículos. Cuando alguno de nosotros va a alguna tienda a comprar un refrigerador, un aparato de esa especie, vemos que tienen etiquetados, y es la misma lógica la que se busca implementar de manera obligatoria a través de esta ley. Finalmente también mencionar los planes de descontaminación ambiental como un elemento de exigencia normativa adicional a lo que ya está planteado, porque existen planes que naturalmente consideran requerimientos específicos en materia de eficiencia energética y de materialidad de las viviendas que hay que tener presente como contexto. Por otro lado, ya desde el punto de vista del gobierno, ¿cuál ha sido la motivación de poder avanzar en esta ley? La necesidad de reducir barreras de información, culturales y tantas otras que dificultan el desarrollo de la eficiencia energética. Aquí en este mismo panel estamos tratando de hacer un ejercicio de reducir las barreras de información respecto a nuestros socios para que conozcan esta ley y también para que tengan presente cuáles son sus principales contenidos. Lo mismo respecto de la Agenda 2030, que está relacionada en materia de objetivos de desarrollo sustentable para ese año, la reducción de emisiones y metas relacionadas con mayor competitividad industrial y la obtención de otros beneficios sociales derivados de la implementación de estos estándares. Y también políticas y planes específicos que han sido dictados a la fecha, como la Estrategia Nacional de Energía, la política energética de cara al año 2050 y la reciente ruta energética del Ministerio de Energía 2018-2020, que se constituye como el plan del Ministerio. Entrando derechamente en los contenidos de esta ley, y como les decía al principio, contenidos de carácter más general, la Ley de Eficiencia Energética plantea la necesidad y se estructura completamente desde el punto de vista institucional y normativo en la existencia de un Plan Nacional de Eficiencia Energética, que debe ser elaborado por el Ministerio de Energía
con apoyo de los distintos otros ministerios que tienen relevancia en las materias que aparecen señaladas en la presentación. En lo que se refiere a la industria de la construcción, naturalmente sus vinculaciones y puntos relevantes están vinculados con la eficiencia energética a nivel residencial, en la edificación, en la generación de ciudades inteligentes, que también es un concepto mucho más amplio en el sentido de lograr eficiencia energética ya en una escala más urbana, en la regulación de los distintos sectores productivos y en la capacitación en estas materias. Este Plan Nacional de Eficiencia Energética debe ser elaborado cada 5 años, establece metas de corto, mediano y largo plazo y planes y acciones necesarias para alcanzar dichas metas. Esto es muy relevante porque de alguna manera se da un ordenamiento interno a la institucionalidad para poder orientar las distintas acciones hacia un objetivo en común. Y en su participación, y actualmente se está proponiendo por el Ministerio de Energía un plan, el reglamento de la elaboración de este plan, la opinión de la Cámara Chilena de la Construcción también ha llegado al Ministerio de Energía en el sentido de poder incorporar en este proceso de elaboración fuertemente la publicidad y la participación de la sociedad civil y de los organismos interesados para poder elaborar este plan nacional, que es un instrumento bastante omnicomprensivo y que debiera tener a la vista también toda la normativa que ya actualmente regula o tiene incidencia en materia de eficiencia energética. Por otro lado, un segundo concepto general de la ley tiene que ver con esta categorización de consumidores con capacidad de gestión de energía, que son los grandes consumidores, que se definen cada 4 años. Existen restricciones para el Ejecutivo de poder definir empresas que no sean empresas de menor tamaño para no establecerle cargas superiores, y tienen un deber de reportar anualmente al Ministerio de Energía sus consumos, además de implementar sistemas de gestión de energía cuyos parámetros van a ser definidos por el Ministerio de Energía. Así como existen unas obligaciones para el sector público, para el sector privado, también la ley plantea obligaciones para el sector público, y en ese sentido también se establecen requerimientos de información tanto para los distintos ministerios y servicios como para otros poderes del Estado. Finalmente, en la visión general, se van a definir al año 2024 estándares para los vehículos en materia de transporte. Evidentemente esto está también, tiene una relevancia importante, y además se le ha reconocido de manera legal el carácter de combustible al hidrógeno por las iniciativas del Ministerio de Energía de poder promover el hidrógeno verde y las potencialidades de Chile en generación de combustibles sustentables. Ya entrando de lleno a cuáles son las materias que desde el punto de vista de la industria de construcción son relevantes en relación a la ley de eficiencia energética, tenemos los conceptos de precalificación y calificación energética, con los cuales nos vamos a tener que ir familiarizando, y la calificación propiamente tal va a ser a futuro el requisito para obtener la recepción final o definitiva de las direcciones de obras tanto para viviendas como para edificios de uso público, oficinas u otros. También se plantea en la ley que previo al proceso de calificación energética pueda existir un proceso de precalificación energética que se evalúa conforme al proyecto de arquitectura y que tiene una relevancia porque permite de esa manera superar las barreras de publicidad que están establecidas o que van a ser establecidas a futuro para las empresas constructoras e inmobiliarias de tener que incorporar esta información en toda publicidad de venta que hagan en el contexto de su giro, y además incluirla dentro de los contratos, que algo vamos a señalar sobre eso. Esta información de la precalificación y la calificación constituye información básica comercial, por lo tanto tiene incidencia también en lo que se refiere a la legislación del consumidor, y por otro lado se va a formalizar la existencia de un registro nacional de evaluadores energéticos que naturalmente ya existen, pero se va a formalizar a través de un decreto del Ministerio de Vivienda que va a definir los principales requisitos que van a ser necesarios para poder ejercer esa función de evaluación energética. Ahora vemos también algunos espacios de discrecionalidad en la forma en la que ha sido redactada la ley y en la necesidad de que las DOM van a tener que calificar la calidad de empresas constructoras e inmobiliarias, que puede ser una situación que en la práctica no sea tan
sencilla de determinar según su giro efectivo, y también es muy relevante y finalmente constituye el grueso de lo que probablemente futuro van a ser las definiciones más específicas de eficiencia energética en materia de vivienda, aquellas que han sido trabajadas en el contexto del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía, a través del manual de calificación energética, donde se encuentran detallados todos los procesos de evaluación de las construcciones. Sobre este punto, decir que derechamente el proceso de precalificación y calificación energética es un proceso administrativo que hoy día está bastante detallado en estos manuales. Lo que busca la Ley de Eficiencia Energética es que se establezcan de manera reglamentaria ya las exigencias y los componentes de este proceso. Hoy día cabe recordar que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ya considera ciertos elementos relativos a la transmitancia y también a la resistencia térmica en materia de muros, de envolvente en general de las viviendas, pero evidentemente eso a la luz de esta ley va a ser complementado con los estándares de eficiencia energética que deberán cumplirse por las viviendas, no solamente reducidos al tema de la envolvente propiamente tal, sino que también a otras visiones de ahorro energético, como puede ser agua u otros elementos que puedan ser incorporados en una construcción. Y lo otro que también parece relevante destacar tiene relación con que el proceso de evaluación misma, de precalificación y de calificación energética más bien, que ya es el definitivo, se realiza tanto del proyecto como de las viviendas individualmente consideradas. Por lo tanto, es necesario también hacer presente que a futuro la importancia de generar resguardos documentales por parte de los desarrolladores inmobiliarios respecto de las facturas, respecto de todos los documentos con los que se cuente en relación a los equipos de calefacción, con los materiales con los que se han trabajado, porque son ellos los elementos necesarios con los cuales el evaluador energético en definitiva realiza la evaluación propiamente tal en base a un parámetro, en base a una pauta que hoy día está contenida en el manual de calificación energética, como les decía, pero que gradualmente van a ir siendo incorporados en un reglamento. ¿Cuándo va a ocurrir esto finalmente? Hay ciertos plazos. Recién en el mes de febrero, el 13 de febrero fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Eficiencia Energética, pero para que tenga una plena vigencia todavía están pendientes la redacción y la publicación de los distintos reglamentos de esta ley. Y hay plazos para ello. Plazos que son plazos máximos. Eventualmente el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía podrían dictar estos reglamentos en un tiempo anterior, pero está planteado que al año 2022, en el mes de febrero, estén dictados los reglamentos de regulación de las viviendas, y al año 2024 el reglamento relativo a los edificios de uso público, comerciales y edificios de oficina, dado que en esa materia en específico no existe hoy día una regulación. Por lo tanto también hay una necesidad de contar con mayor tiempo para poder definir específicamente cuáles van a ser estos estándares para los edificios de uso público, teniendo presente, como ya les decía, que en el caso de las viviendas ya hay hoy día requerimientos en materia de confort y de acondicionamiento térmico, que no es lo único naturalmente en materia de eficiencia energética, pero ya hay ciertos avances en esa materia. Por lo tanto, desde el momento en que se dicten esos reglamentos, cuando esto ocurra, que evidentemente no sabemos la fecha en que eso exactamente va a pasar, desde ese minuto publicados los reglamentos transcurren 12 meses y a continuación de esos 12 meses va a ser obligatorio contar con las exigencias de precalificación y calificación de viviendas y de edificios para los desarrolladores. En el caso de los servicios, tienen un plazo facultativo de 12 meses más para poder adaptar naturalmente las exigencias que están contenidas en ese caso en los distintos reglamentos de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, este es un tema bastante, en lo que permite obviamente una presentación de esta extensión, poder darle los parámetros más generales en materia legal. Evidentemente aquí hay una materia técnica mucho más detallada que ni el tiempo ni mis competencias como abogado me permiten
ahondar mucho en ellas, pero sí era muy necesario poder dar una visión general en lo que se refiere a lo que ya hoy día está trabajado, y ahí hago hincapié nuevamente en la necesidad de poder actualizarse de los contenidos de este manual de calificación energética que están contenidos en este sitio web del Ministerio de Vivienda, que es calificacionenergética.cl, y muchos de esos contenidos probablemente van a servir de insumo para los reglamentos que estamos comentando en relación a estas pautas, en relación a los procedimientos administrativos que van a componer los procesos de precalificación y calificación energética, y en la importancia también, a propósito de lo que se refiere a los temas de publicidad, de poder ajustar dentro de los esquemas y los procedimientos internos de las distintas empresas, cómo incorporar esta información también en los esquemas de publicidad que se hayan definido, como también en los propios contratos de promesa y de compraventa definitiva que se suscriben y que son parte naturalmente del negocio y del giro de las empresas socias a nuestro gremio. Por lo tanto, todavía hay un plazo pendiente para la dictación de los reglamentos. Naturalmente, la Cámara Chilena de la Construcción está muy interesada en participar en ellos, y se van a hacer también todas los comentarios y las observaciones respecto de contar con una regulación razonable y también fundada en los procedimientos y las materias específicas que se han explicado. Eso sería a grandes rasgos los principales contenidos de esta nueva ley de eficiencia energética, Gonzalo. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que queda bastante clara el alcance para nuestra industria. Las preguntas que han llegado tienen más que ver con el plazo de aplicación. A ver si pudiera redondearnos y hacernos un resumen de cuándo entra en vigencia, cuándo de verdad nos empieza a afectar, porque obviamente hay un plazo en que podemos adaptarnos, podemos tomar las medidas necesarias, pero aparentemente es un plazo relativamente largo. Sin embargo, hemos visto con la aplicación de leyes anteriores que no hay plazo que no se cumple, por lo tanto ya está publicada la ley y lo que nos queda ahora es empezar a prepararnos para la aplicación. Por favor, ¿podrías recopilar, hacer un pequeño resumen de la entrada en vigencia de la normativa? Sí, Gonzalo, por supuesto. Desde la publicación de la ley, que fue en febrero del 2021, el Ministerio de Vivienda tiene un plazo de 1 año para dictar un reglamento relativo a viviendas. Ese reglamento debe ser suscrito por Vivienda y por el Ministerio de Energía. Es un plazo máximo, en lo que no quita que eventualmente en los próximos meses estos ministerios puedan ya tener avanzado un trabajo y poder publicar esos reglamentos. Por lo tanto, no habría que descartar como fecha mínima, digamos, en que las exigencias sean estén entrando en vigencia desde principios del año 2022. Y como máximo desde hasta principios del año 2023. O sea, en materia de vivienda podemos tener certeza de que a lo menos a mediados del próximo año ya podríamos contar con estas exigencias ya en régimen. No podemos definir una fecha exacta porque no conocemos cuándo van a ser publicados esos reglamentos, pero los ministerios tienen un plazo de 1 año en el caso de vivienda. Pero en el caso de edificaciones, ya edificios de uso público, de oficinas, dado que ahí existe menos regulación avanzada, a pesar de que también se está trabajando en eso, hay un plazo más amplio de 3 años para los ministerios de dictar esta regulación. Por lo tanto, tampoco quita eso que ese plazo de 3 años sea más breve y en resumen, digamos, podemos decir que desde el año 2022 podemos tener la regulación de las viviendas y ya desde el año 2023 en adelante probablemente tengamos la exigencia de los edificios de uso público y de oficina, lo que naturalmente vamos a estar informando de manera rápida si es que vemos avances en el análisis y en la elaboración de estos reglamentos cuando ocurra. Gracias, Carlos. Por lo tanto, parece recomendable ya empezar a preocuparse de los proyectos que estén en estudio actualmente
que todavía no estén iniciados, parece recomendable empezar a preocuparse entonces de los aspectos de esta nueva ley de eficiencia energética. Y la otra pregunta que ha llegado, Carlos, es, en tu opinión, ¿cuáles son las mayores responsabilidades de los desarrolladores al momento de presentar un proyecto? Porque tú hablaste de la precalificación y de la calificación. ¿Cuáles son las principales obligaciones que vamos a tener como sector, tanto en materia de vivienda como en materia de oficinas y de edificios de uso público? Sí, bueno, la principal obligación, creo yo, es poder adentrarse derechamente en esta materia, porque de verdad tiene aspectos técnicos que son bastante detallados. Y sí, reitero el tema de naturalmente, en el diseño del proyecto mismo, es una materia que debiera tenerse en consideración desde el origen, porque está asociado naturalmente a la solicitud del permiso de edificación, e incluso de manera previa. O sea, este tema se puede ir trabajando sin permiso de edificación desde el proyecto de arquitectura. Y dentro del proyecto de arquitectura, ya teniéndolo elaborado, se puede realizar ya una precalificación. Por lo tanto, la ventaja de este proceso de precalificación es que ya hay un trabajo que se puede ir avanzando desde incluso antes que yo tenga un anteproyecto o tenga un permiso de edificación. Por lo tanto, yo creo que permite verlo de manera preventiva. Y el otro aspecto que me parece relevante tiene que ver con la gestión documental, que yo creo que es un tema bastante administrativo probablemente dentro de las empresas, pero que en este caso tiene una gran relevancia, porque la pauta con la cual se aplican los criterios de evaluación, o lo que va a evaluar finalmente este evaluador energético, son documentos bien detallados, como les decía, en las facturas con las que se hayan comprado las ventanas, las facturas de los materiales y las certificaciones, por ejemplo, de los materiales de techumbre, que sirven de base para los pisos, que sirven para los techos, en fin. Toda esa documentación, en general, es bueno desde ya tenerla como segmentada, si se quiere, para poder hacer frente a los procesos de precalificación y de calificación. Y finalmente, creo que también resulta súper necesario revisar internamente en las empresas todos los procesos de compra, porque si bien es posible realizar publicidad, va a seguir siendo posible celebrar contratos de promesa de compraventa, sí, en ellos va a ser necesario contener esta información. Por lo tanto, eso es algo que no estaba o que no está en este minuto, y que a futuro va a tener que ser necesariamente considerado, porque además ahí hay un riesgo respecto de posibles infracciones de la ley del consumidor. Por lo tanto, asociado a eso, naturalmente hay multas, hay temáticas que puedan ser discutidas en los juzgados de policía local, y por lo tanto es bueno tener presente esa documentación y tenerlo considerado en las distintas etapas y procedimientos de firmas de contrato de las empresas cuando realicen las ventas de las unidades que han ejecutado. Muchas gracias, Carlos. Clarísima la exposición. Le recordamos a nuestros socios que si se requiere esta charla con el nivel de detalle y profundidad que amerita el tema, no hay ningún problema en que ustedes lo soliciten. La idea de estos ciclos de charla de los jueves con norma es hacer un pequeño barrido, una presentación más bien corta para introducir el tema, dados los tiempos con que contamos, pero obviamente estamos a su disposición para, cuando ustedes lo necesiten, hacer esta charla con todo el nivel de detalle que se requiere. Vamos a dar paso a la segunda charla de esta mañana, la segunda presentación, que está a cargo de la abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, Beatriz Silva, que ya veo que aparece en pantalla, y sobre un tema que está generando hartas dudas y que va a seguir generando seguramente durante los próximos meses y años, y que tiene que ver con la aplicación de la ley de humedales urbanos. Beatriz, por favor, adelante. Gracias, Gonzalo. Voy a compartir la presentación. Ya. Bueno, el objeto de esta charla tenemos bastante acotado el tiempo para el nivel de alcance que puede tener, la verdad, esta legislación respecto del sector, así que voy a tratar de hacer un barrido más general por la normativa y luego pasar ya a la forma en particular en que afecta al desarrollo de proyectos de inversión en el ámbito de la construcción. Este
En ese sentido, en primer lugar voy a hablar de los aspectos generales del procedimiento de declaración, luego los alcances respecto al instrumento de planificación territorial, los alcances en materia normativa ambiental, algunos aspectos que aún quedan por resolver y que por lo tanto no permiten dar total claridad respecto a la forma en que se va a terminar por implementar esta ley, y algunas recomendaciones para la evaluación de riesgos en proyectos. Se trata de una presentación bastante larga porque la idea es también que pueda quedar a disposición de ustedes en caso que yo pase de forma muy rápida por alguno de los aspectos en honor al tiempo. En primer lugar, bueno, esta ley fue aprobada el 23 de enero, o sea, fue publicada en el Diario Oficial el 23 de enero de 2020 y su objeto es la protección de los humedales urbanos declarados por el Ministerio de Medio Ambiente. Con anterioridad a la publicación de esta ley, la verdad es que la protección ambiental de los humedales está muy restringida, especialmente a los humedales declarados como sitios Ramsar en conformidad al Convenio Internacional de Zonas Húmedas en Ramsar, y también a los humedales que se encontraran emplazados en sitios declarados prioritarios para la conservación. El resto de los humedales que pudieran existir, tanto en área urbana como en área rural, no se encontraban protegidos desde el punto de vista ambiental, más allá de que pudieran ser considerados, por ejemplo, como un área verde o un área de protección bajo en algún plan regulador. En este contexto, el actual proyecto que se está tramitando desde el 2014, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, también crea un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que contemplaba dentro de sus disposiciones que la protección de los humedales, tanto en área urbana como rural, pero como este proyecto lleva tanto tiempo en tramitación y dada la urgencia de la materia, surgió por moción parlamentaria este proyecto de ley para de alguna forma adelantar la normativa en el caso de los humedales emplazados en zona urbana. Y con motivo de ello surgió la ley 21.202, publicada en el Diario Oficial el 23 de febrero de 2020. Ahora bien, esta ley no tiene por objeto proteger cualquier humedal, o lo que pudiéramos entender como humedal, que esté emplazado dentro del área urbana, de un plan regulador, sino que solo aquellos que hayan sido previamente declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como humedales urbanos. ¿Por qué? Bueno, porque el concepto, como ustedes van a ver acá, el concepto de humedal urbano que está consagrado en la ley, es bastante amplio y por lo tanto si es que no existiera una declaración previa por parte del Ministerio del Medio Ambiente, la verdad es que podríamos estar ante la duda de si está protegida superficies de agua de todo tipo, incluyendo tal vez incluso una piscina. Esta definición viene a su vez del convenio Ramsar sobre zonas húmedas y por lo tanto la ley lo que hizo fue trasladar este convenio que ya había sido ratificado por Chile. En este sentido, bueno, lo que establece la ley es que se entiende por humedal urbano todas aquellas superficies marismas, pantanos, turberas o superficies de agua que sean ya sea de régimen natural o artificial, o sea, puede también abarcar superficies de agua que se hayan acumulado por consecuencia de la obra humana, ya sea intencional o no intencionalmente, ya sea permanentes o temporales. No es necesario que, puede ser que en algunas estaciones del año estos humedales estén secos, por ejemplo, o aparezcan como secos a simple vista, estancadas o corrientes, dulces, salobres, saladas, incluyendo extensiones de agua marina, pero lo importante es que su profundidad marea baja no exceda de los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Como ven, es una definición bien amplia y por lo tanto la declaración del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia se vuelve un aspecto trascendental para poder determinar cuando estamos frente a un humedal en el cual entra en vigor la ley.
Respecto del procedimiento de declaración, bueno, como señalé, el Ministerio de Medio Ambiente debe hacer una declaración de humedal urbano, y el procedimiento para llegar a esa declaración está establecido en el Decreto Supremo 15 del 2020, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece el reglamento para la Ley 21.202. Este reglamento también tiene que, establece también criterios mínimos de sustentabilidad de los humedales urbanos, eso es importante tenerlo en cuenta porque esos lineamientos también sirven de base para las ordenanzas municipales que deben aprobar los distintos municipios, estableciendo criterios de protección, conservación y preservación de los humedales urbanos que hayan sido declarados dentro de su territorio. Estos humedales, estos criterios establecidos en la ley también dan algunas bases para lo que puede ser la evaluación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental de humedales urbanos. Por lo tanto, si bien no voy a ahondar en ellos ahora por un tema de tiempo, es importante tenerlos en cuenta. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para declarar un humedal urbano? El humedal urbano se puede declarar tanto a iniciativa municipal como a iniciativa propia del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, de oficio. Aquí vamos a repasar el procedimiento a iniciativa municipal, ya que puede ser de interés de los socios, considerando que actualmente existen 45 humedales en proceso de declaración, de los cuales 33 se han iniciado de oficio y 12 a solicitud de algún municipio. Básicamente, si un municipio quiere declarar un humedal como humedal urbano, tiene que realizar una solicitud ante la Seremi del Ministerio del Medio Ambiente que corresponda al territorio, y esto tiene que cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en el reglamento, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, de dar las coordenadas que permitan delimitar el humedal, también señalar los regímenes de propiedad bajo los cuales se encuentran los terrenos que pretende declararse como humedales, y también algunos datos de caracterización ya ambiental del humedal. Este trámite de admisibilidad tiene un periodo de 15 días, y es la primera barrera de entrada para la declaración de un humedal por parte de un municipio, por cuanto si es que no se aporta suficiente información y esto no se subsana dentro de un plazo de 20 días, el Ministerio Medio, la Seremi podría archivar la solicitud, y el municipio, si es que quiere proteger ese humedal, tendría que iniciar una nueva solicitud. Luego de ello viene una resolución de admisibilidad, en caso que se hubiera cumplido con los requisitos mínimos que establece el reglamento, y aquí la importancia es que en conformidad a la ley de humedales urbanos, los municipios pueden solicitar a la Seremi Minbu la postergación en el otorgamiento de permisos en los terrenos que vayan a ser objeto de una declaratoria de humedales. Y en conformidad a la DDU 444 de la 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esta resolución de admisibilidad es lo que habilita para la solicitud de postergación de permisos ante la Seremi. Luego de este trámite de admisibilidad, existe un trámite que es muy importante para quienes estén desarrollando proyectos en terrenos, de toda clase en realidad, y que es la publicación en el diario oficial de la declaración de admisibilidad de esta solicitud. Esta publicación la hace mediante un listado el Ministerio del Medio Ambiente el primer día hábil de cada mes, y la importancia que tiene es que a raíz de esta publicación se genera un plazo de 15 días para que cualquier persona pueda aportar antecedentes respecto de la solicitud, como podría ser, por ejemplo, desde que el propietario de un terreno que pretenda declararse como un humedal urbano, tal vez podría allegar antecedentes respecto de la delimitación de que no tiene tal vez la superficie que está pretendiendo declararse,
como por el contrario también alguna organización ciudadana podría tal vez presentar antecedentes para que la extensión sea ampliada. El expediente de declaración de los humedales urbanos es público y se puede visitar en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente. En paralelo, a raíz de la resolución de admisibilidad, se gatilla un análisis técnico de la solicitud, que es otro filtro que tiene que pasar la solicitud para que finalmente termine en una declaratoria de humedal urbano. Si es que hay antecedentes suficientes respecto, una vez ya realizado un análisis más de fondo de la solicitud, se remite los antecedentes al Ministerio del Medio Ambiente y si es que no los hay, se da un plazo de 30 días para subsanar las observaciones. Y finalmente, de pasar esto al Ministerio del Medio Ambiente, corresponde a una resolución del ministro o ministra del Medio Ambiente y una publicación en el Diario Oficial, con lo cual ya se entiende declarado un humedal como urbano y empiezan a regir todos los efectos propios de la ley. Ahora, en el caso del procedimiento de oficio, por parte del Ministerio del Medio Ambiente se simplifica bastante el trámite porque simplemente incluye una resolución de inicio, una publicación en el Diario Oficial, que otorga a su vez 15 días para que cualquier persona aporte antecedentes. Esta solicitud no se detalla que debe hacer el primer día hábil de cada mes, por lo tanto es importante estar atentos al Diario Oficial en todo momento, y un análisis técnico de los antecedentes que se aporten, y finalmente una resolución de declaración y publicación en el Diario Oficial. Este procedimiento puede durar un plazo máximo de 6 meses, y lo que es importante tener en cuenta también es que tanto el rechazo de una solicitud de declaración de humedal urbano por parte del Ministerio del Medio Ambiente en esta etapa final, como su acogimiento y declaración del humedal urbano, habilitan a los interesados para reclamar ante los tribunales ambientales dentro de un plazo de 30 días desde la notificación del rechazo de la solicitud, en el caso de los municipios, o desde la publicación en el Diario Oficial de la declaratoria. Bueno, como señalé a la fecha, existen 45 procedimientos que están en curso, pero no, por el momento no se ha declarado ningún humedal urbano. Ahora, ¿qué es lo que es importante tener ya en concreto bien presente respecto de esta normativa para efectos del desarrollo de un proyecto? Bueno, en principio, la aprobación de un humedal urbano por parte del Ministerio del Medio Ambiente no implica un cambio en las condiciones urbanísticas aplicables a los terrenos en conformidad a la planificación territorial. Sin embargo, como señalé, los municipios pueden solicitar la postergación de la entrega de permisos ante la Seremimbu una vez que han realizado la solicitud y ella se ha declarado admisible. Esto significa que pueden solicitar que se postergue el otorgamiento de permisos de subdivisión, de loteo y de urbanización y construcciones en los terrenos en que se emplacen los humedales hasta por 3 meses, plazo que es prorrogable y entendemos, al igual que lo ha manifestado el mismo, la DDU ya señalada, que hasta por un máximo de 6 meses, que es lo máximo que puede durar el procedimiento. Y para estos efectos se tiene que aplicar el procedimiento estándar establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Bueno, por lo tanto, no procede que una DOM realice observaciones o rechace un permiso con anterioridad a que se haya realizado este congelamiento de permisos, y aquí les dejé algunos antecedentes que revisar al respecto. Ahora, los humedales urbanos deben ser considerados como por parte de los planes reguladores como áreas de protección de valor natural, y eso va a afectar las condiciones urbanísticas que puedan otorgarse, que deben ser compatibles con su calidad de áreas protegidas. Ahora, si bien en materia de condiciones de edificación y de urbanización, tal vez no va a cambiar la normativa en lo inmediato como consecuencia de la aprobación de un humedal urbano, lo que sí aplica y de inmediato, en la medida que existe un humedal urbano declarado, es un cambio
profundo en la normativa ambiental de los proyectos que pudieran desarrollarse en estos terrenos. Por lo tanto, aquí hay que asesorarse muy bien y tener muy claro cuál es la normativa que aplica. En concreto, esta ley modificó la Ley de Bases del Medio Ambiente, estableciendo nuevas causales de ingreso de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, siendo las principales que los humedales urbanos se entienden como áreas colocadas bajo protección oficial y por lo tanto los proyectos susceptibles de afectarlas deben ingresar a sistema de evaluación de impacto ambiental. También los proyectos que impliquen una aplicación masiva de productos químicos en áreas próximas a humedales y la ejecución de obras que puedan significar una alteración a los componentes del humedal. En este punto me voy a detener porque esta es una causal que se introdujo en el artículo 10 letra S y que hay que tener especial cuidado con ella porque no se refiere a un hecho cierto, sino que a una posibilidad. Es la ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración de los componentes de distinta clase del humedal, indistintamente de su superficie, y por lo tanto aquí hay que tener, esto básicamente significa elevar el estándar respecto de un análisis que yo podría hacer inicialmente respecto de la entrada o no de un proyecto a sistema de evaluación de impacto ambiental, porque me agrega elementos más complejos en los cuales es importante asesorarse. Ahora bien, no está todavía del todo claro cómo se va a interpretar y aplicar esta normativa, considerando que es algo bien reciente, pero existen ciertas disposiciones que podrían llevar a que un humedal urbano sea entendido como un área protegida en la medida que haya sido declarado por el Ministerio del Medio Ambiente. Esto porque el artículo 8 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental señala que son áreas protegidas las porciones de territorio que estén delimitadas geográficamente, establecidas por un acto de la autoridad competente, y colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental. Por lo tanto, si es que yo estimara que estas áreas están colocadas bajo protección oficial con dicha finalidad y que están adecuadamente delimitadas, podrían considerarse eventualmente como áreas protegidas. De ser así, hay que tener en cuenta que se agrega una nueva causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental consistente en los aeropuertos, terminales de buses, caminos, ferrocarriles, vías férreas, autopistas y caminos públicos que puedan afectarle. Y la otra consecuencia que tiene esta posible interpretación como área protegida del humedal urbano es que podría gatillar que tenga que someterme al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante el instrumento más exigente, que es un estudio de impacto ambiental en lugar de una declaración, particularmente en el caso de aquellos proyectos que se localicen en o próximos a humedales urbanos, porque pasarían a constituir humedales protegidos y áreas protegidas en conformidad al artículo 11 letra D de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Y bueno, también deben realizar un estudio y no una declaración aquellos proyectos que produzcan efectos significativos sobre los recursos naturales renovables, dentro de los cuales se encuentra el agua, sirviendo para este efecto como guía, entre otros, los criterios que otorga el reglamento de esta ley. Ahora, algunos aspectos por resolver. Como yo señalé, esta legislación es relativamente nueva, y por lo tanto aún existen muchas dudas respecto de la forma en que se va a aplicar y se va a entender. Y existe cierta normativa que aún no ha sido aprobada por parte de la autoridad ambiental y que puede incidir de forma importante en la forma en que entendamos su aplicación. La más importante en estos momentos, diría yo, con 45 solicitudes de declaración en trámite, es la guía metodológica para la delimitación y caracterización de los humedales urbanos que tiene que elaborar el Ministerio del Medio Ambiente, porque obviamente cualquiera de estas declaraciones que están en trámite requiere una delimitación y caracterización de los humedales y se necesitan criterios uniformes para ello. También existe una guía que ya va a servir para la evaluación de proyectos que ingresen por estas causales
a el sistema de evaluación de impacto ambiental y que tiene que dictarla el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y un aspecto que no sabemos si va a ocurrir, pero que pudiera ocurrir eventualmente, es una eventual actualización al DS-40, el reglamento del SEIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en esta materia, porque en su artículo 3 están reglamentadas todas las causales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y esta causal, como es nueva, aún no ha sido reglamentada. Ahora, como vimos, la verdad es que es un tema muy complejo encontrarse con un humedal urbano para la evaluación de riesgos en un proyecto de construcción, y por lo tanto hay algunas recomendaciones que podemos darle para tener en cuenta si es que tienen este riesgo y qué medidas deben tomar, pero no se puede dar una certeza absoluta porque es un tema en desarrollo y porque también no es un tema solamente normativo, sino que depende también de las características de los terrenos. Pero las recomendaciones que se podrían dar por ahora es que en cada proyecto, obviamente, en primer lugar, analizar si es que existe en el terreno un humedal urbano ya declarado por parte del Ministerio del Medio Ambiente, analizar también, obviamente, los expedientes de humedales en proceso de declaración que se encuentren en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, también revisar el diario oficial todos los primeros días hábiles de cada mes, porque ahí va a salir la lista de humedales que se gatillan por los municipios, pero también los otros días por si hubiera algunos oficios. También analizar si es que el instrumento de planificación territorial u otro documento oficial pudiera señalar el terreno como humedal, porque eso ya da ciertas características. Y aquí les dejé el link también para el inventario de humedales en general, no solo urbanos, que realizó el Ministerio del Medio Ambiente y que está actualizado 2020, que incluye terrenos que ellos entienden como humedales. Esto no le da una categoría de humedal a un terreno, pero sí me da una visión de lo que se podría considerar. Incluye terrenos tanto en área urbana como rural. Si es que no existiera una declaratoria por parte del Ministerio del Medio Ambiente, ni una en trámite, pero yo tengo un terreno que podría tener las características de un humedal urbano en conformidad al artículo 1 de la ley, es decir, un terreno ocupado por aguas por causas artificiales, naturales, de menos de 6 metros de profundidad, y con todo lo amplio que puede ser esa definición, lo mejor es asesorarse por un especialista para que determine si desde el punto de vista científico existe ahí realmente un humedal y su eventual extensión. Y sin perjuicio de ello, siempre que existiera una duda respecto de si aplica alguna de las causales de ingreso al sistema de evaluación ambiental que yo indiqué anteriormente, lo mejor es realizar con todos los antecedentes una consulta bien completa ante el Servicio de Evaluación Ambiental para que ellos determinen mediante una consulta de pertinencia ambiental si en su opinión el proyecto debiera o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es, Gonzalo, todo lo que tengo por exponer hoy día. Es una normativa bien compleja, así que obviamente que de todas formas estamos disponibles, ya hemos estado en contacto con algunas sedes regionales y socios que tienen especialmente estas dudas sobre esta legislación. Muchas gracias, Beatriz. Una gracia haber podido exponer esta ley en 23 minutos. Normalmente Beatriz se está demorando un par de horas, así que los socios que quieran el detalle de la presentación tienen que contar con harto tiempo, pero como ella señaló, ustedes nos avisan y nos ponemos de acuerdo para hacer esta presentación con todo el detalle que amerita. Sin embargo, Beatriz, hay un par de preguntas que creo que son importantes, que las dejemos bien claras. Primero, ¿de qué manera se puede acceder al registro o al listado de los humedales que están siendo evaluados en este momento? Existe un link si ustedes buscan humedales urbanos en el sitio web del Ministerio, en Google, básicamente les va a redirigir a un
sitio web que tiene el Ministerio de Vivienda, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama humedaleschile.mma.gov.cl. En ese sitio web hay una sección que se llama Humedales Urbanos, donde están tanto los procesos que tienen los municipios como los oficiales. De todas formas, estos links igual se señalan en cada vez que se publica una resolución, se señala dónde se pueden allegar los antecedentes. Si yo quiero participar en uno de estos procedimientos, tengo que hacerlo dentro del plazo de 15 días que yo señalé, pero puedo hacerlo tanto por escrito como por internet, se puede hacer electrónicamente. Eso, Gonzalo. Gracias, Beatriz. Hay una pregunta bien interesante acá. ¿Qué es lo que pasa en un desarrollo inmobiliario que ya cuenta con su permiso, que actualmente ya está partiendo o está en desarrollo el proyecto, y después del permiso se declara el humedal? ¿Qué pasa con ese terreno o con la parte del terreno afectada? Y un socio en particular pregunta si esa parte del terreno queda expuesta a una expropiación. Ya. Partiendo por el final de la pregunta, no, la declaración de humedal urbano no implica una exposición a una expropiación, no constituye por sí sola una declaratoria de utilidad pública del terreno, como pudiera ocurrir con la proyección de una vía en un plan regulador, etcétera, sin perjuicio de que si es que un plan regulador llegara a contemplar el terreno como, por ejemplo, un parque público, un área verde o alguna área de características de ese estilo, podría tal vez en ese sentido el plan regulador declararlo como objeto de utilidad pública y eso gatillar ya un procedimiento de expropiación, pero por regla general no creo que ello vaya a ocurrir. Yo creo que lo que va a ocurrir más que nada es que me van a limitar las condiciones urbanísticas aplicables al terreno mediante una modificación del plan regulador y otorgar el carácter de área verde, de área sujeta de valor natural, etc. Y respecto de qué pasa con los proyectos en ejecución, hay un análisis que nosotros hicimos de un tema que es complejo, porque depende un poco también de la situación de cada proyecto. En ese sentido invito a los socios a contactarme directamente porque tenemos hecho un análisis que les podemos compartir en la materia, pero básicamente depende también en parte de si es que el proyecto ya inició su ejecución o no, más que... y en ese sentido, si es que un proyecto ya inició su ejecución bajo la normativa anterior, nosotros entendemos que no puede estar obligado a lo imposible, ya cumplió con toda la normativa ambiental vigente en ese momento para efectos de su evaluación y por lo tanto no debería reevaluarse el proyecto bajo la nueva legislación. Eso sin perjuicio de, obviamente, cumplir en el desarrollo del proyecto con toda la normativa ambiental que se encuentre ya vigente. Un pequeño problema con la señal. Beatriz va a responder la pregunta sobre las expropiaciones para que aquellos que no alcanzaron a escuchar la respuesta completa. Por favor, Beatriz. Gracias, Gonzalo. Bueno, respecto de la posibilidad de expropiación de estos terrenos, la verdad es que la declaratoria de humedal urbano por sí sola no implica una afectación a utilidad pública del terreno que pudiera permitir su expropiación, sin perjuicio de que eventualmente un municipio u otro organismo público pudiera declarar de utilidad pública por otros mecanismos ya existentes en la legislación general el terreno con la finalidad de expropiarlo. Sin embargo, yo lo veo poco probable. Me parece que existen más incentivos para declarar el área como un área verde, por ejemplo, un área de protección de valor natural en el plan regulador en respectivo, con lo cual se restringirían de forma importante probablemente las condiciones urbanísticas aplicables a ese terreno. Gracias, Beatriz. Y la última pregunta que nos llegó también tiene relación con el catastro y se refiere a que si el catastro que tiene el SMA, mientras no pase por este procedimiento y no exista la declaración, ¿es válido o no es válido ese catastro? Ya, muchas gracias, Gonzalo. El catastro tiene carácter referencial.
y esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno lo revisa, obviamente hay grandes extensiones que también incluso están fuera del área urbana, por ejemplo, para efecto de esta ley, que aparecen ahí identificadas como humedales. Sin embargo, considerando la amplitud de la definición de humedal urbano, es un antecedente muy importante a tener en cuenta para saber al momento de desarrollar un proyecto qué riesgo tengo yo respecto de la aplicación de esta ley. Y en ese sentido, si bien por sí solo no implica la declaratoria de humedal urbano ni ninguna restricción al terreno, me podría servir para saber si existen antecedentes para declarar o eventualmente el terreno como humedal urbano. Creo que con esto hemos dado una vista rápida, pero bastante profunda a lo que es la ley de humedales urbanos y su efecto. Con esto estamos llegando al final de nuestro primer encuentro de los jueves con Norma, y solo reiterarles que estamos a su disposición. Los temas que se van a tratar en este ciclo de charlas son los que ustedes nos indiquen, donde se requiera. Nosotros estamos permanentemente haciendo análisis en temas como los que tratamos hoy día, de eficiencia energética, los humedales, pero también nos quedó en el tintero, y por un tema de tiempo no pudimos referirnos a las áreas protegidas, que quedará para un próximo encuentro. Si tienen dudas en materias tributarias, en materias laborales, en materias ambientales, vamos a estar tratando durante todos los últimos jueves de cada mes, en este ciclo de charlas, los temas que sean de interés de los socios. Los dejo invitados desde ya al jueves 29 de abril con algún tema que seguramente va a tener que ver con las áreas protegidas en un primer término, y veremos durante el mes cuáles son los temas que interese que sean analizados y tratados en este ciclo. Les reiteramos nuestra disposición a hacer estas charlas con todo el detalle que se requiera, de manera más cerrada, a lo mejor en grupos más chicos, o en alguna sede regional. Ustedes nos indican la forma y oportunidad en que quieran hacerlo. Del mismo modo, les cuento que las presentaciones están a su disposición en el link que apareció en pantalla. Si no, las pueden pedir directamente, nosotros se las enviamos, y los invitamos a contestar la encuesta que también está apareciendo en pantalla. Desde ya entonces los dejo invitados para el próximo jueves 29 de abril en el segundo episodio o capítulo de estos Jueves con Norma. Muchas gracias y muy buenos días.